surgimiento en la Edad Media, por allá con los trovadores y los juglares, que eran poetas, cantores populares, poetas populares, que la vida cotidiana, la cotidianidad, la diversidad de los quehaceres cotidianos, los poemizaban y los llevaban al verso. Entonces parece que como Italia, por su cultura renacentista y por su cercanía en términos socioculturales con España, hubo una interrelación de la cultura en sentido general. Ustedes saben que la cultura greco-latina tiene vasta presencia en nosotros. La cultura nuestra es greco-latina, en su mayoría, en su gran porcentaje. Entonces, el octosílabo, el verso de 8 sílabas, el verso de arte menor, es de origen italiano, y el endecasílabo con que se hace el soneto también es de origen italiano. Entonces los poetas líricos clásicos italianos de alguna manera tuvieron una relación estrecha y abierta al mismo tiempo con los poetas míticos y místicos de la literatura clásica, metafísica española, con los Garcilaso de la Vega, los Juan Boscán, la poesía mística, María Teresa de Jesús, Gonzalo de Berceo, etcétera, etcétera. Entonces, así llega el octosílabo a la literatura hispánica y comienzan a fecundarse los romances. Ustedes saben que los cantares de gestas, que eran poemas cánticos, en donde de alguna manera se interpretaba la vida cotidiana, la vida profana ligada a la vida eclesiástica, y de ahí surgen los juglares y los trovadores. Entonces, los cantares de gestas son hechos en romances, que podemos ver el término romance de dos puntos de vista. El romance, si nos referimos a las lenguas románicas derivadas del latín, que es el mismo latín evolucionado, y el romance como pieza poética, el romance como estrofa. Entonces el romance tenía unos versos larguísimos de 16 sílabas, que después pasaron a llamarse alejandrino, con el verso 14, número de sílaba 14. Y el verso alejandrino, hay estrofa alejandrina y hay verso alejandrino, que no es lo mismo. La estrofa alejandrina tiene 4 versos de 14 sílabas cada una, y el verso alejandrino puede ser un verso de 14 sílabas nada más, que puede ir en consonancia con versos de arte menor, así alternando arte mayor con arte menor. Entonces los cantares de gestas, que eran poemas épicos, se dividían en esos versos de 16 en 2 mitades de versos, cada una llamada mistiquios, mitad, mistiquio verso, cada uno de 8, y de ahí que surge el verso octasílabo u octosílabo, el verso de 8, que es un verso de arte menor. Entonces en la cultura popular española ¿cómo les puedo decir? Se multiplicó, se hizo parte de la vida cotidiana esa forma de poemizar por la facilidad del verso de 8 sílabas, que le sale a uno prácticamente de manera instintiva. Y entonces, con la influencia de la métrica española, y por ser la décima para los españoles en aquellos tiempos más fácil, por ser una estrofa de 10 versos más fácil de componer, entonces de ahí la décima se hace popular en la clase bucólica de España, en la clase campesina. Y los romances, bueno, décima de diferentes temáticas. Y la décima entonces pasa aquí con el descubrimiento de América, que no vamos a hablar de eso. Pero ¿qué pasa? Que influyó tanto en la vida campesina, que aquí cualquier campesino se le llama ser decimero y no es decimero. Aunque aquí, según datos que me suministra el profesor Moreta, y así yo también lo creo, los tuineros hacen verdaderas décimas. No he tenido la oportunidad de constatar, de estar en una actividad con los tuineros, pero supuestamente los tuineros hacen décimas real, con 10 versos de octosílaba, primando primera con cuarta y segunda con tercera, en una primera cuarteta, y luego, como la décima tiene 2 estrofas llamadas cada una redondilla, el último
verso de la primera cuartilla, para que sea una quinteta, tiene que rimar con el último de la primera. O sea, el último de la primera rima con el quinto. Y luego hay dos alternativas, los dos versos que les subsiguen, que pertenecen a la segunda quintilla, o sea, una cuarteta más uno, riman simultáneamente con una rima lo que llaman rima monórrima, como por ejemplo decir muerte, suerte, una rima dística o monórrima. Y así los otros dos le siguen, y luego el último de esa quintilla rima con el tercero de esa misma quintilla. Para conocer así de manera conceptual lo que es la décima, de alguna manera hay que tener siquiera un mínimo conocimiento de la teoría literaria y de la métrica clásica y de la versificación clásica, independientemente de que el campesinado dominicano, como todo el mundo es inteligente y el ser humano, por el solo hecho de tener como patrimonio la lengua, es creador, y la literatura es parte de la lengua. La materia prima para elaborar la literatura desde diferentes temáticas, pues es la lengua. Y por tanto, el campesino dominicano, el hombre de campo, te hace unos versos que él llama décima, pero no son décimas. Independientemente de que eso tiene un gran valor folclórico, un gran valor cultural, antropológico, si se quiere, y de alguna manera no es más que una fotocopia, una radiografía de la vivencia del campo nuestro.